Hace ya, bueno, unos añitos ya, mi padre me llevaba a trabajar con él cuando hacía lo que se llamaban aquí cáncamos. La economía no estaba muy boyante, entonces él conseguía trabajos por fuera y me llevaba a mí. Y mi padre es muy metódico. Mi padre no hace las cosas por hacerlas. Mi padre cuando agarra una llave así es porque hay que agarrarla así. Mi padre cuando me dice que no haga algo es que realmente eso no se puede hacer. Y estuve con esa matraquilla en la cabeza durante un montón de años hasta que salí del ejército y comencé a trabajar en la refinería. En el área justamente donde yo había estado trabajando inicialmente con mi padre. Y resulta que comencé a trabajar como ¿quién? Como mi padre. Todas las cosas que yo había visto, mi padre me había enseñado a hacerlas. Y tanto fue así que los compañeros de la refinería me decían, se nota que eres hijo de tu padre, porque haces las cosas iguales. Esto se puede hacer de una forma más sencilla, pero él siempre quiere llevar el proceso exacto. Y así mi padre también enseñó a mi hermano, etcétera, etcétera. Quiero decirte, hermano, que como ya hemos estudiado durante tantos meses el Evangelio de Lucas y otros evangelios que también hemos leído, a lo largo del Evangelio observamos que el Señor Jesús mostraba mucha empatía por aquellos que venían a Él. Él los tocaba, imponía sus manos, sanaban. Él les daba abrazos, Él liberaba de endemoniados, respondía a preguntas vitales para la vida, etcétera, etcétera. Incluso honraba a aquellos que eran despreciados por las autoridades religiosas, incluso por el mismo pueblo de Israel. Todos hemos escuchado acerca de aquella historia acerca de los samaritanos y también observamos que el trato exquisito que Jesús tuvo con ese pueblo. Recuerden que se dirigió a gente despreciada, a gente no amada por Israel, a ese pueblo samaritano, una mezcla, una mezcolanza religiosa entre lo que era el mundo idólatra y una parte de la Torá llevaban consigo. Mantenían ciertos lugares como santos, como muy importantes, y dentro de esa comunidad despreciada por el mismo Israel había algo interesante, y es que habían gente despreciada por los mismos samaritanos. Recuerden la historia de aquella mujer, esa mujer que sabía que necesitaba al Mesías, pero también vimos en los relatos que no le fue sencillo a Jesús convencerla en un principio. Parece como que le costaba, parece que buscaba algo profundo que la convenciera. No le bastaba el hecho de que fuera un rabino judío, de hecho lo despreciaban, mucho menos, después de todo, inicialmente ella no quería tener ningún trato con él, no quería hablar con él, no quería saber nada de él y lo trató muchas veces con sarcasmo. Le dirigió algunas preguntas que si Jesús hubiera respondido como judío, eso iba a acentuar la diferencia cultural y dificultaría que Jesús mismo la alcanzase. No siempre, hermano y hermana, es sencillo dar misericordia a otros. Porque por un lado tenemos que despojarnos de cualquier prejuicio que podamos tener hacia otra persona, de cualquier tipo de idea preconcebida que nos alejan de amar a otra persona. Si tú realmente quieres mostrar misericordia, tienes que olvidarte de quién es o de quién te enteraste que es esa persona y hacer lo que debes de hacer como hijo de Dios. Eso es mostrar la fe que tú dices tener.
Por otro lado, a veces esas personas no están dispuestas a recibir misericordia. No quieren hacerse sentir menos. No quieren hacerse sentir como algo insignificante al cual de vez en cuando le echamos una limosna o le damos una palabra. Pero mientras seguimos leyendo los evangelios, vemos que Jesús siguió adelante con su agenda de trabajo y compartía el evangelio por donde quiera que iba. Y con esto se nos muestra que él estaba colocando el hacer la voluntad de su Padre en un plano superior al de la comida física. Nos da a entender también que las leyes de hacer la obra de Dios no son idénticas a las leyes de la naturaleza. A veces se oponen. Las obras del Señor se oponen a las leyes de la física, a la ley natural, a la ley de la ciencia. Va al lado contrario. Y en el Evangelio se nos dice que la mujer samaritana, muy alegre, le cuenta a su pueblo que encontró al Mesías, que encontró al Señor, y muchos salen a su encuentro. No retardan, sino que salen corriendo a ver lo que dice esta mujer, que había encontrado a su Señor. Y ante el asombro de sus propios discípulos, Jesús les dice que para poder cosechar, se debe sembrar y esperar unos 4 meses más o menos para que salga el producto. Más o menos según el producto. Pero para cosechar almas, solamente hacen falta unas horas, unos momentos, el tiempo de Dios. Y como testimonio de esa verdad que acaba de decir, o principio del cielo, vieron que todo el pueblo salió al encuentro del Mesías por las palabras de la mujer. Eso es lo que conduce a aquel que predica la palabra de Dios, el evangelio de poder. Cuando las señales siguen al que predica, hay algo que cambia, algo que transforma. Cuando la palabra de Dios convence a la persona, esa persona se convierte en un evangelista inmediatamente y trae a otros. ¿Cómo podemos nosotros llenar la congregación, este lugar de adoración, 2, 3 veces el domingo? Haciendo lo que hizo esa mujer, simplemente estando convencidos de que quien nos habló fue el Señor, el Espíritu Santo, salir a predicar y tratar por todos los medios, hermanos, espiritualmente hablando, de que reciban a Jesús y vengan a la adoración. No podemos hacerlo de otra manera. Hacer la voluntad de Dios es salvar almas. Salvar almas. Y para hacerlo tenemos que estar abiertos a la voz del Espíritu Santo, que puede ser que nos lleve a sitios, a lugares que no veríamos habitualmente. Y cuando estemos ahí, probablemente todo aquello que yo sabía queda en nada, porque comienza a obrar el Espíritu Santo el milagro. Y yo puedo haber estudiado teología profundamente. Puedo haber estudiado todas las cartas, los romanos, todo esto, lo que tú quieras. Pero el Espíritu Santo es el que va a convencer. Y cuando tú sales de aquí convencido de que la palabra de Dios que vas a predicar puede traer a otros, ocurrirá. Pero para eso hay que ir. Dilo conmigo, para eso hay que ir. Hay que ir a predicar el evangelio. Ayer estuve hablando con un hermano y estuvimos hablando de la cantidad de pueblos que hay que no tienen testimonio evangélico en ningún lugar. ¿Cuándo vamos a llevar la palabra a ese lugar? ¿A qué esperamos? ¿A que vengan los ángeles? Los ángeles no tienen ese propósito en su vida. Tienen el propósito de bendecir a Dios y de ministrar a los santos. Pero los santos son los que tienen que llevar el evangelio de poder, el evangelio de transformación a aquellos que lo necesitan. Hacer la voluntad de Dios es ir a buscar al que está perdido, aún él sin saberlo. Vemos, hermanos, que Jesús caminó en la tierra con una completa apertura a la voz de Dios, de su Padre, esperando dirección en todo momento para hacer la voluntad de Dios.
Siempre trataba de buscar un tiempo para hablar con su padre y decirle qué hago ahora, cómo lo hago, cómo lo hago. No sabemos cómo lo haría, pero yo me puedo imaginar al Señor Jesús buscando dirección. Necesitaba la dirección del Padre. Completar la obra que Dios, su Padre, le pidió era tan importante e imposible de evitar como el comer. Tú no puedes evitar comer, ¿por qué? ¿Qué sucede? Mueres. Pues para Jesús, hacer la voluntad de Dios era así de importante. Es así de importante para nosotros hacer la voluntad de Dios. El tener en cuenta que hay cientos de miles de compatriotas que están sufriendo el cáncer del pecado en sus vidas, que son enfermos terminales, que no van a producir nada, ni van a dar nada bueno porque no tienen nada bueno en su vida. ¿Cuándo vamos a predicarles el evangelio de poder a toda esa gente? ¿Cuándo? Algunos quieren buscar y anhelan buscar en terreno, ya en presas, en riachuelos, quieren pescar en peceras. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú vayas al mar bravo y allí eches tú la caña de pescar y comiences a pescar obrando de la misma forma que Jesús lo hizo. Pero escúchame algo. Debemos de tener hambre por hacer la voluntad de Dios. Pero para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Jesús. A la manera de Jesús. Y para hacerlo tenemos que tener en cuenta que necesitamos a Dios para hacer su obra. Vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 5, versos 19 al 21. Escuchen mi nieta, la más pentecostal de todas. Juan capítulo 5, versos 19 al 21. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vamos a leer también lo que nos dice Hebreos 13, verso 21. Que Él los capacite en todo lo bueno para que hagan su voluntad y que por medio de Jesús Dios haga en nosotros lo que le agrada. Que Jesús reciba la gloria por siempre. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en este día. Aquí vemos, hermanos, que Jesús continuaba haciendo su labor. Continuaba haciendo sus obras de misericordia, todo de acuerdo con la agenda que ya Él había hablado cuando tuvo su primer sermón allá en Lucas 4:18. Que Él había venido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? La palabra pobres aquí ya saben ustedes que incluye no solamente al que tiene problemas económicos, sino a aquellos que están marginados socialmente. Aquellos que no son capaces de entrar dentro de un grupo de un país para ser parte de él, sino que están viviendo aislados por voluntad propia o por obligación por parte de los nacionales. Por un oficio a veces mal visto. Recuerden lo que ocurría con los cambistas, lo que ocurría con toda esta gente que trataba con los impuestos. O también a veces la condición física de una persona lo convertía en marginado. Una condición física o espiritual convertía muchas veces a una persona en un marginado de la sociedad, en un paria, en alguien con el cual no gustaba estar en ningún momento. Y cuando leemos los evangelios recuerdan que encontramos a un hombre que se encontraba paralizado, según nos relata el evangelio de Juan capítulo 5 del 1 al 16, ya lo leerán en casa, y la palabra nos enseña que junto a él había un montón más de enfermos. Era como un lugar donde se reunían todos los enfermitos, allí estaban ellos allí esperando la ocasión, todos esperaban un milagro, pues ¿de qué tipo de milagro? Pues de acuerdo con una extraña y lejanísima
tradición de los cánones bíblicos del Antiguo Testamento. Hacían algo extraño, algo que no era bíblico. Y entonces, hermanos, era que el primero que llegara al agua era el que iba a recibir la sanidad. Eso entendían ellos. Y lo practicaban durante muchísimo tiempo. Entonces, creo que tenía hambre. Entonces, de antemano, por supuesto, el paralítico ya tenía la carrera perdida por completo. No podía hacer absolutamente nada. Y según los historiadores bíblicos, este hombre tenía unos 38 añitos, que estaba enfermo, y muchos de esos años trataría de llegar el primero al lugar. Pero era un paralítico. ¿Cómo va a llegar al lugar? Y la escena se convierte en algo muy rápido. Aparece Jesús de repente a su lado y le pregunta si quiere ser sano. Le pregunta si quiere tener sanidad. Y el hombre comienza a darle información sobre la situación. Señor, es que como tú ves, yo soy paralítico, necesito que alguien me lleve, no puedo ir. Cuando el ángel mueve las aguas, tengo que estar el primero allí, pero ya ves cómo estoy. Le habla acerca de cómo funciona ese sistema tradicional de sanidad y que solo el que llega primero podrá recuperar la salud. Y cuando leemos ese relato en la Biblia, podemos darnos cuenta de que el hombre realmente necesitaba y quería la sanidad, pero de acuerdo a los parámetros de las tradiciones, de acuerdo a lo que habían enseñado los judíos. Y sí, esperaba un milagro y estaba totalmente condicionado por su entorno. ¿Cuántas veces escuchamos cuando vamos a predicar el Evangelio que la Virgen me sanará, que la Virgen del Carmen me no sé qué, que San no sé quién, si le pongo un ramito de hinojo, me hará aquello? Realmente esa gente está esperando un milagro, pero necesitan un encuentro con la verdad, con la realidad de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios de poder, de que hay un Dios que es sanador y de que va mucho más allá de las tradiciones. A ese Dios nosotros tenemos que presentar para sacar de la ignorancia al pueblo que nos rodea, que en Canarias, por cierto, es mucho. Se vive de muchas tradiciones, de lo que decía mi abuela, mi bisabuela, del santuario que es del otro santuario, y van allí y rezan, se postran, van de rodillas buscando sanidad, porque ellos en su mente necesitan el milagro, pero no saben cómo recibir ese milagro. Y yo no le culpo a este hombre por querer entrar en la piscina. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas era todo lo que él conocía. Era todo lo que él sabía y no tenía motivos para pensar que habían cosas distintas. Todo el mundo lo hacía. ¿Cuántos han vivido en la ignorancia mucho tiempo? Si le das marcha atrás al cerebro, podrás ver la cantidad de tonterías que hacíamos por la ignorancia. Pero nosotros tenemos una llave, la llave del Evangelio, para poder enseñar y ministrar a aquellos que nos rodean, para poder enseñar y ministrar a nuestra familia, para que salgan de ese atorrolladero de ideas, de pensamientos, de tradiciones y que encuentren el milagro en la persona que tienen que encontrar, lo que es en el Señor Jesús. Tenemos la llave nosotros para predicar eso. Pero Jesús, vemos que es un caballero. Y no le contestaba según la información que este paralítico le daba. Y yo supongo que él entre líneas entendía que sí, que este hombre quería sanidad. Y así que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante este hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y a mí me asombra Jesús. Cuando leo el Evangelio de Lucas una y otra vez, me asombra el hecho de ver a Jesús obrando de esa manera, porque Él tiene un inmenso, profundo amor y poder, pero trastoca muchas veces sus propios planes para repartir ese amor en un lugar donde jamás nadie hubiera ido, donde jamás nadie hubiera estado, en un estanque, donde posiblemente estuviera lleno de mosquitos, el agua caliente.
donde posiblemente habían enfermedades contagiosas. Jesús se salió de su camino para ir a buscar a aquel que estaba paralítico y mostrarle el amor y el poder de Dios, transformar su vida, cambiar su vida por completo. Vemos, hermanos, que Jesús no utilizó el poder para sí mismo, sino que lo hizo, ¿para qué? Para llegar a aquellos que no hubieran podido alcanzarlo. ¿Cuánta gente hay que nos rodea en nuestra tierra que está sin poder llegar al lugar donde puede escuchar la palabra de Dios, o sin saber quién es el Salvador, o sin saber porque no hay nadie que le predique? ¿Cómo podemos solucionar este tema, hermanos? ¿Cómo podemos sacar a nuestra tierra de la ignorancia espiritual? Sacarlos del mundo de los demonios, de la santería, de las brujerías. ¿Cómo podemos sacar a toda nuestra gente de ahí? Predicándoles el evangelio, llevándoles el amor de Dios, haciendo lo que Él nos enseñó, imponiendo las manos sobre los enfermos, dándole palabras de esperanza, dándoles ánimo para que se levanten en el nombre del Señor. Sabemos que la enfermedad y el pecado vinieron, hermanos, y la muerte vinieron por el pecado. Pero el hombre sin pecado, Jesús, deshace la enfermedad y deshace la muerte también. Lo deshace, lo rompe con esa continua paradoja de la vida. Y vemos que haciendo estos milagros, aquel que descendió del cielo, nuestro Señor Jesús, nos da unas pinceladas de lo que está ocurriendo en el cielo, de cómo será el cielo para todos nosotros. Apocalipsis 21, 3-5 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso es lo que ocurre. El Señor Jesús, cuando presentaba su forma de trabajar con esa misericordia y ocurría el milagro, estaba presentando pinceladas de lo que hay en el cielo. Beneficio, beneficio, beneficio para todo aquel que acepta a Jesús. Pero hay un pueblo que perece en la ignorancia. Hay un pueblo que está muriendo en la ignorancia. Pero este relato del paralítico contiene una cierta tensión de fondo, contiene algo más profundo, algo más doloroso, y es que está enmarcada dentro también de una historia mayor, y es la de Jesús con sus opositores, con aquellos que se oponían al Mesías. Hasta no hace mucho tiempo Jesús predicaba, ministraba, sanaba, liberaba y quería mantener el anonimato. No quería que nadie se enterase, no quería que nadie se diera cuenta, sino simplemente obraba el bien y salía y les decía: no digan nada de esto. Todo esto fue a causa ¿de qué? De que sabía que tarde o temprano sus opositores tramarían una circunstancia terrible, su asesinato, su ejecución pública en la cruz. Pero todo tenía que suceder en el momento que Dios lo indicara, no antes ni después, en el momento justo. Pero sabemos que ya a través de ese relato, ese tiempo comienza a acercarse, así que comienza a realizar milagros en público, delante de todos. Y sabemos, hermanos, que su identidad como Mesías y los milagros ya iban a relatar que aquel que estaba haciéndolos era alguien muy especial. El hijo de David, aquel que iba a heredar el trono. Todo esto fue a causa del cumplimiento de todas y cada una de las profecías que los profetas antiguos habían dicho. Ese tiempo comienza a acercarse, así que ya comienza públicamente a mostrarse. Los judíos más celosos pues decían que en el sábado, en el Shabbat, no se podían realizar ningún tipo de obras porque tenía que matar al que quebrantara la ley. Pero Jesús nos está enseñando con esto que se pueden hacer obras de misericordia en tiempo de reposo. Ya esa circunstancia quedó en el pasado. Ahora hay un reposo, es el reposo que nos da Dios en la eternidad.
en el tiempo que estamos en su presencia. Si aquello no fue razón suficiente, hermano, ¿qué ocurrió? Pues Jesús le da una nueva razón a sus perseguidores para querer matarlo, porque ahora Él revela su identidad ya como Hijo de Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que ocurrió en el mundo religioso? Todo el mundo rasgándose las vestiduras, todo el mundo echándose encima carbón, no sé qué, no sé cuánto. Pero aquella revelación para los que creen en Él es algo magnífico. Porque no estaban sirviendo a un charlatán ni a un milagrero, sino que estaban sirviendo al gran Mesías. Pero para los que no creen, esto es una blasfemia, por lo tanto Jesús debe morir. Y me gusta mucho la respuesta que da Jesús a estas acusaciones, y la podemos ver en Juan 8:41, donde dice que los hijos hacen las obras que hace su Padre. De nuevo vemos el ejemplo de Jesús. Jesús hace lo que ve hacer a su Padre. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando se nos revela la palabra lo que debemos de hacer, o cuando la voz del Espíritu Santo nos dice que hagamos algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con aquello que Dios nos dice que hagamos? Jesús obedeció al extremo, y en este momento vemos que hizo que un paralítico se levantara, y dice la palabra que mayores cosas haría para que la gente se maravillara. Y en ese momento se levantó. Pero así todo, hermanos, ocurrieron muchas más cosas. Dios mostraría cosas aún mayores. No solamente los paralíticos se levantarían, los ciegos verían, los sordos oirían, sino que además ocurriría algo. Y es que también haría levantar a los muertos de la tumba. ¡Wow! Piensen en esto. La vida que nuestro Señor Jesús nos otorga, nos da, no es una vida pequeña. No es una vida para salir del paso. Es una vida para la eternidad, la cual tenemos que disfrutar ya desde ahora, en Él y con Él. La vida que otorga Jesús es tan grande que ni siquiera la muerte retendrá a quien la tenga. Y Jesús nos dice que va a elegir, aquí una palabra, un verbo complicado. Jesús va a elegir a quienes lo honren para esa nueva vida. ¿Qué teología es esta, pastor? Bueno, ¿quiénes son esos elegidos? Él dice en Juan 5:24 lo siguiente: de cierto os digo, solo el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Es decir, hay unos elegidos, los que hemos dado el paso de fe de aceptarle como Señor y Salvador. Esos son los elegidos. ¿Cuántos miembros de tu familia hay que aún no han elegido al Señor? ¿Cuánta gente hay en tu familia que aún está pendiente de recibir el regalo de la salvación? ¿Estás cansado ya de predicarle, de enseñarle? Sigue insistiendo. Sigue insistiendo, hermano. Porque lo que les esperan a aquellos que no reciban la salvación va a ser la condenación. Y la condenación no es dejarte a un lado sin poder disfrutar de alguna fiesta, sino tormento eterno, sufrimiento eterno. Una pared completa que ya no va a permitir regresar atrás, sino sufrimiento por completo. Y saben, hermanos, para ir concluyendo, nunca se ha visto algo así en la historia de la humanidad. Y recordemos que Jesús comenzó esa jornada rompiendo las leyes de la medicina de esa época y de la nuestra. Y yo me supongo que nuestros queridos doctores, nuestros queridos médicos de la congregación, los enfermeros también, habrán quedado asombrados cuando leen acerca de los milagros de Jesús. Cuando ellos están rodeados de personas enfermas terminales y ven cómo mueren, porque las leyes de la medicina hablan de que si tú haces esto y haces esto, puedes morir. Si no lo haces, puedes morir.
Si te complicas la vida haciendo esto, puedes morir. Y ellos lo ven en los exámenes médicos. Pero el Señor Jesús rompió con todos esos exámenes médicos y permitió la sanidad total y completa de la persona cuando Él dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ese milagro puede suceder cuando tú prediques el evangelio en las calles. Cuando tú te levantas como líder de grupo de hogar y predicas y oras por los enfermos, puede suceder que esa muerte que está anunciada para aquellos que te visitan en el grupo de hogar sea quitada por el poder del evangelio cuando tú impones las manos. No podemos dejar, hermanos, a un lado esa realidad de que el poder de Dios está vigente en favor de su pueblo y con su pueblo. Tenemos que utilizar, hermanos, las herramientas que Dios nos ha dado. Y hay algo importante, el Espíritu Santo está con su iglesia. Está con su iglesia. Un día le dirá a los que están en su tumba que se levanten y volverá a dar vida a los que están muertos. Aquellos que nos precedieron, hermanos, y que están ahora mismo donde Dios los tiene colocados, algún día se levantarán y alabarán y bendecirán a nuestro Señor por toda la eternidad. Y luego la iglesia será levantada también, hermanos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo te parece la forma de obrar de nuestro Señor? ¿Qué te parece esa forma de obrar de nuestro Dios? Jesús fue a los que estaban enfermos. Él fue. Hay personas que están abiertas a recibir un milagro, pero los buscan según los criterios de este mundo. La santita, el hinojo, el perejil, no sé qué. Todas estas cosas las vivimos en nuestro pueblo, en la ignorancia de nuestro pueblo. Al igual que aquel paralítico ignoraba que tenía a su lado al Mesías y que iba a ser levantado también. Ese día Jesús nos sanó a todos. Pero un hombre fue encontrado por la misericordia de Dios y recibió una restauración total de su salud. Yo me puedo imaginar que ese hombre ya no podía dejar de hablar. Ya no podía dejar de enseñar que el mismo Mesías se había acercado a su vida y lo había levantado de aquel lugar de tristeza y de angustia. Nosotros podemos llevarles a Jesús a aquellas personas que por su condición están marginadas. Hay muchos hermanos, mucha gente, hermano y hermana, que están sufriendo, gritando de dolor. Y al igual que Jesús, nosotros también podemos hacer actos de misericordia, actos de amor con aquellos que están experimentando problemas de salud, problemas emocionales, problemas espirituales. Pero haciéndolo como lo hizo Jesús, vemos que Jesús obró por encima de los criterios de este mundo. Más allá de lo que este mundo entendía. Pero muchas veces la iglesia del Señor quiere controlar todo, incluyendo a Dios también. Incluyendo a Dios también. Tendemos a hacer muchas reglas para llegar a obedecer a Dios en algo. Tiene que encuadrar muchas cosas para que yo consiga obedecer algo que está escrito. No debe de ser así con la iglesia del Señor si queremos ganar a las multitudes. La obediencia es fundamental. Podemos ser tan listillos en obedecer a Dios que podemos incluso olvidarnos de que el amor y la misericordia son lo más importante. El amor y la misericordia son lo más importante. La regla más importante es el amor. Y las demás reglas que ponga el hombre, que no estén ceñidas o sometidas al amor, se resquebrajan, no sirven para nada. Se convertirán en religión, en normas, en hay que hacer esto. Pero vemos que Jesús obró en una dependencia absoluta a Dios. Y la relación que nos describe entre el Padre y el Hijo en cuanto a sus obras tiene que aplicarse también a nosotros. Tiene que aplicarse. No hay nada que podamos hacer para Dios por nuestra propia cuenta. Porque todo lo que hagamos por nuestra propia cuenta se va a tambalear un día y va a caer. Porque no está ceñida por el poder de Dios, sino ceñida por nuestro entendimiento, por lo poquito que podamos entender
estaremos haciendo esas cosas. Dios, hermanos, tenemos que tener en cuenta, siempre actuará a través de nosotros con su Espíritu Santo cuando le dejamos. Dilo conmigo, cuando lo dejamos. Cuando lo dejamos. Y esto es importante, esto es muy relevante porque muchas veces intentamos llevar a cabo los planes de Dios según nuestras ideas, según nuestras fuerzas y según nuestro entendimiento. Por lo general solemos hacer planes y luego se los presentamos al Señor. Y no es sino a través de diversas pruebas que entendemos que Dios sabe lo que tenemos que hacer, pero tenemos que escucharle. Escucharle a través de su palabra, a través de una voz directa de parte del Espíritu Santo, como sea. Necesitamos descubrir qué es lo que está haciendo Dios. Y no solamente imitarlo, sino permitiendo que Él obre a través de nosotros. La iglesia del primer siglo, hermano y hermana, se caracterizaba porque tenía todo en común, ¿de acuerdo? Pero también porque había un amor extremo entre los unos y los otros. Se amaban, celebraban al Señor, se unían, continuaban predicando, estaban causando una revolución en medio de la Pax Romana. El mundo conocido estaba a punto de recibir un cambio radical en el mundo espiritual a consecuencia de aquellos que habían recibido por gracia el perdón de Dios y ahora eran hijos de Dios. Estaban predicando el evangelio de la locura. El evangelio que para muchos es locura, pero para nosotros ¿qué es? Poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver Candelaria, La Laguna, Santa Cruz cambiar? El poder de Dios es el que puede hacerlo. Y el poder de Dios actúa en ti, actúa en mí, cuando le permitimos al Señor Jesús hacerlo. Permitámosle al Señor que lo haga. Cuando leo esas palabras de Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Hermano, escúchame, me doy cuenta de que si Él no pudo hacerlo, ¿cuánto menos nosotros? ¿Cuánto menos nosotros? Dependemos del Señor. Me doy cuenta de eso, pero a su vez caigo en la cuenta de esta realidad, de que en Jesús Dios puede hacer obras a través de mí que sean de su agrado y que le den aún más gloria. Las dos partes de la moneda. Jesús habló constantemente acerca del mensaje de la eternidad. En cada lugar. Y parecía algo monotemático al leer los evangelios cuando Jesús está dirigiendo sus enseñanzas hacia el pueblo. Hablaba de la eternidad, del futuro. Esta repetición constante sobre la vida eterna para aquellos que creen y viven para Él, y la condenación para los que no creen y no viven para Él, nos hace, hermanos, despertar a la realidad de que merece la pena la enseñanza de la eternidad. Merece la pena escudriñar acerca de esa enseñanza, porque de ello depende la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros compatriotas. Y esto debe de convertirse en un asunto central para nosotros. Necesitamos llamar, buscar a otros para que crean en Jesús y hacerlo de la misma manera que Él lo hizo, esperando ver las cosas que el Padre hizo. Hacerlo nosotros también. Lo más sencillo es que ya está escrito aquí. No hace falta ir a ningún chamán para que nos revele algo. Está escrito. No hay que ir a ningún lugar especial del tercer mundo que alguien que encontró. No, la palabra está escrita. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a interpretarla, que nos ayuda a vivirla y a experimentarla cada día. Necesitamos llamar, buscar a otros para que crean a Jesús de la misma manera que lo hizo. Necesitamos a Dios para hacer su obra, pero debemos de hacerlo, dilo conmigo, a la manera de Jesús. Debemos de hacerlo a la manera de Jesús. Ponte en pie, hermano y hermana. Quisiera que los músicos subieran, por favor. Y la pastora sí puede ser que pase un par de minutos aquí.
Y vamos a inclinar nuestros rostros. La pastora ahora va a orar y luego vamos a cantar un corito que quiero que lo hagas parte de ti. Que no sea simplemente una entonación, sino que salga de tu corazón. Amén. Me gustaría que todas las personas que quieren tener ese valor para predicar, para hablar a la familia, para hacer las cosas con fe, esperando que las señales nos sigan, porque lo dice la palabra del Señor, las señales seguirán a los que creen. Que pasen adelante. Quiero orar por poder sobrenatural. Quiero orar para que el Señor se mueva con lo sobrenatural. Que cuando prediques, la gente se entregue. Que cuando ores, haya sanidades. Y que verdaderamente esas señales que dice la Biblia que seguirán, no es que corramos detrás de ellas, sino que nos van a seguir, que estén verdaderamente nosotros para que, como predicó el pastor, haya un cambio como con la samaritana, que el impacto de lo que le sucedió hizo que ella hablara y los demás vinieran corriendo en multitud. No sé, yo estoy aquí delante ya y si no ya yo pasaría. Yo no puedo pasar porque ya estoy aquí delante y tal vez los que están aquí en la alabanza también seguramente pasarían, pero ya están delante.